Hola, bienvenido al canal del Inge Teleco. En este video calcularemos un ejercicio de comunicaciones móviles. Calcular el margen de cobertura aplicando las distribuciones normales y Rayleigh-Hill para una frecuencia de 1.8 MHz en base a los siguientes datos. Inciso A. Calidad de cobertura del 55% en un suburbano. B. Calidad de cobertura del 98% en un medio suburbano. Ok, entonces, por lo consiguiente, vamos a hacer una pequeña gráfica. Entonces sacaremos los datos. Entonces, estos datos son estandarizados, ¿ya? Estos datos que ven como C0, C1, C2, X1 y D1, D2 y D3 son probabilidades ya sacadas de una tabla. Entonces, con estas probabilidades o datos estimados vamos a calcular las distribuciones. ¿Ok? Entonces, vamos con lo consiguiente. Aquí vemos una gráfica. Esta gráfica, ¿a qué nos hace referencia? Nos hace referencia ¿a qué? ¿A qué nos hace referencia? Nos hace referencia a la campana de Gauss. ¿Ya? Es la campana de Gauss. Esta es referencia. Ya. Ahora entonces, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo las distribuciones. ¿Desde cuánto? De una probabilidad del 55%. Eso en sí, ¿cuánto sería? La probabilidad es igual a ¿cuánto? Está en porcentaje, entonces vamos a multiplicar 55 por ¿cuánto? Por el 100%. Ya, esto es igual al 100%. ¿Cuánto es? Es igual a ¿cuánto? A 0.5. 0.5 es la probabilidad de lo que vamos a hallar. Ahora, listo. Entonces, ¿desde cuánto viene? Desde 0.55. Entonces, casi está viniendo por aquí. Casi está por aquí, por este rango. Por este rango está. Casi por aquí. ¿Ya? Por aquí está. Casi hay que hallar el margen de cobertura de lo que está yendo desde la frecuencia. Ok, entonces, una vez ya teniendo los datos, entonces viene así. Ahora, como en estadística nosotros vemos, entonces decimos que la integral desde 1 hasta 0.55, ¿no? Es la parte ya, esto es de matemáticas, de estadística, sobre la derivada. Entonces, esto es lo que tenemos que integrar. Ahora, en la calculadora, ¿cuánto nos sale esta integral? Casi nos sale ¿cuánto? A ver. Casi es un valor de algo por ahí con decimales sale. Casi por el 0.04 por ahí sale el resultado. ¿Ya? Es entonces la derivada con respecto. ¿Ya? Eso sale casi mayormente. Mira, casi estamos ligando. Entonces, vamos a resolver con esa explicación dada. Vamos. Ahora, para el inciso A dice, calidad de cobertura del 55% en un suburbano, dice, en una población. En esto tienes que hallar de esta población.
Una población, por decir, suburbano, casi la mitad es casi de aquí. De una población A vamos a llamar, y de la población B. Ok, entonces decimos que K. ¿K para cuánto es? 3.99 es un valor estandarizado que se da en un suburbano. F, ¿cuánto se ha pedido? 1800. ¿Cuánto es la frecuencia? Sí, está bien, 1800 megahertz. Entonces, ¿y la probabilidad de cuánto es? Es de 0.55. Entonces, por lo consiguiente, vamos a hacer lo siguiente. OCLS1 es igual a la K, la constante, más 1.6 por el logaritmo de la frecuencia, que es 1800. Esta es nuestra primera ecuación para calcular la calidad de la cobertura que estamos hallando. Entonces decimos que L sub 1 es igual a 3.9 más 1.6 por el logaritmo de la frecuencia, que sería 1800. Calculando esta ecuación, vamos a tener un valor estimado de que había sido de L sub 1 es igual a 9.1084. Ese es el valor, el primer dato que hemos hallado. Vamos con la función probabilística. ¿Qué dice la función probabilística? Dice que la probabilidad 1 es igual a la raíz cuadrada del logaritmo natural, paréntesis 1, probabilidad elevado al cuadrado. Esa es la función probabilística. ¿Ok? Entonces, por lo consiguiente, vamos a hacer lo siguiente. Ya. Esta es la función. Entonces, vamos a calcular. La probabilidad 1 es igual a la raíz logaritmo natural, paréntesis de 1 por la probabilidad 1, 0.55 elevado al cuadrado. Esto es. Entonces, el resultado, ¿cuánto sale? X, la probabilidad de 1 es igual a 1,0934. Esta es la probabilidad de la gráfica, ¿ya? Que nos hemos marcado. Continuando, ahora sí, vamos a hacer sumatorias. La sumatoria es igual a Cx1 es igual a C sub 0 por X sub 0 más C1 por X de la probabilidad 1 más C sub 2 por paréntesis de la probabilidad 1 elevado al cuadrado. Estas son sumatorias, como bien, ¿no? Hay en un tema en específico que nosotros vemos, ¿no? Que es por lo siguiente, casi es la sumatoria, o es el teorema fundamental que nosotros vemos en cálculo. Creo que es la fórmula de Taylor, algo por ahí. Por lo consiguiente dice así, ¿no? Sumatoria es igual de n es igual más 1 sobre, a ver, vamos a poner sobre 8, ¿no? Sobre 8 es igual a ¿cuánto? Esto se va repitiendo, ¿no? Es que es igual a, creo que es n1 más n2, así sucesivamente hasta llegar a n términos, ¿ok? Entonces, eso es la sumatoria, a eso se refiere, son números que se van a ir sumando entre sí, y esta es una ecuación, ¿ya? Listo. Por lo consiguiente decimos que Cx1 es igual a 2.155.17. Estos son valores estadísticos hallados que en la tabla. Eso mayormente ya les van a dar ese dato. Entonces, por x sub 1, esto es por 0.802833. Aquí era aquí hay un errorcito, era más, ya, 1.0.34. Ah, no, está bien nomás.
Está bien, está bien. Está bien. Está bien, estamos bien. Por 1.0934 más C1 que sería 0.01038. ¿Por cuánto? Este es así lo siguiente, chico. Entonces vamos a ir lo siguiente para que no nos confundamos. Vamos a hacer con colores de lápices. Ahí está. Esto viene así. Este es de aquí. Este es aquí. Este es aquí. Y este es aquí. Y este es aquí. Y este es aquí. Una vez ya los valores que hemos... Una vez que ya los valores tenemos en la ecuación, hemos reemplazado. Ahora vamos a sumar esto todo. Entonces había sido que CX1 es igual a 3,4056. Ese es el valor que hemos hallado de la sumatoria. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar que es igual a C de X1 es igual a D1 por la probabilidad 1 más D sub 2 por la probabilidad X1 elevado al cuadrado más la D3 por X probabilidad 1. Ya. Ahora, en esta ecuación básicamente es distinta a la primera ecuación, a esta ecuación. Esta ecuación es distinta. Esto con esto son distintas. ¿Por qué dirán? Dirán que es lo mismo. No es lo mismo, solamente que aquí está cambiando la D. ¿No? La D. ¿Qué más? Está cambiando la probabilidad. Ya no estamos poniendo C. Ahora vamos a ver la probabilidad que hemos hallado de la raíz cuadrada que hemos visto. No es de esto. De esto. Este es el valor. Este valor que hemos hallado. Ya. Ahora. Haciendo lo siguiente. Ya. Una vez que hemos hecho, ahora tenemos que reemplazar los datos aquí. Ahora, vamos a hacer con un lila. Esto es lo siguiente. Esto viene de aquí. Y esto viene aquí. Esto viene aquí. Y esto viene aquí. Y esto viene aquí. Y esto aquí. Ya hemos reemplazado directamente de la tabla que anteriormente hemos visto. ¿No ves? Son casi como... son métodos numéricos que hemos hallado, que ya venían estandarizados los valores. Entonces, este valor que estamos viendo, vamos a meter a la calculadora y nos sale un valor de X de la probabilidad 1 es igual a ¿cuánto? 1.7954. Esa entonces son la sumatoria que hemos hallado. Ahora sí. Vamos a hacer la función distributiva complementaria. ¿A qué nos referimos cuando es distribución? La distribución mayormente se ve en las coberturas, en las señales, en lo que va en las fluctuaciones, lo que va desde la subida. Entonces vamos a hacer una gráfica aquí. Entonces aquí está viniendo una onda, ¿no ves? Senoidal. Entonces diríamos. Entonces vamos a complementar desde aquí hasta aquí vamos a hallar y desde aquí hasta aquí. Ya. Listo. Entonces decimos, la ganancia de la probabilidad 1 es igual a la probabilidad 1 menos CX1 más CX1 dividido o fracción 1 más C de X1. Entonces decimos, la ganancia de la probabilidad es igual a ¿cuánto? La probabilidad de X1, ¿cuánto había sido que hemos hallado de la ecuación de la raíz cuadrada? Entonces, ¿cuánto había sido? Había sido 1.0934 menos lo que hemos hallado anteriormente, 3.4056. 1 más 1.7944. ¿Ya? Haciendo ahora estos valores reemplazando en la calculadora, ¿cuánto nos sale? ¿Qué había sido la ganancia de la probabilidad 1 es igual negativo? Menos 12.56. ¿Por qué ha salido negativo?
por lo siguiente, porque estamos trabajando con negativo. Hemos dicho siempre, ¿no ves? En el inciso A decía hallar la probabilidad de la distribución de una suburbana. Entonces, ¿no ves? Entonces una suburbana siempre se trabaja con negativo. Ya, ahora sí. Ahora, vamos a calcular lo que es el margen de cobertura. El margen de cobertura es lo que no es lo que vemos. Y es lo que va a ir de la frecuencia de oscilación, las comunicaciones, cómo van a viajar a través de la luz. Entonces, eso se hace mediante la siguiente ecuación. El margen de la probabilidad 1 es igual a O sub L1 por la ganancia de la probabilidad 1. Entonces, había sido que el margen de cobertura de la probabilidad 1 es igual a 9,1084 por el negativo de la ganancia de 0,1256. Esto hacemos mediante la calculadora, que es el margen de cobertura había sido negativo 1,1418. Eso había sido lo que hice. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Vamos a aplicar la distribución de Rayleigh-Hill. Las distribuciones de Rayleigh-Hill son para calcular las estimaciones probabilísticas de una función dada o de las comunicaciones inalámbricas que estamos viendo. Entonces, cómo va la frecuencia de las fluctuaciones, lo que va a ir desde el tiempo de subida y el tiempo de bajada. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer por lo consiguiente, vamos a hacer un gráfico. Este es el siguiente gráfico. Ya, esto, ¿no ves? Aquí vamos a dibujar una gráfica. Entonces aquí hay una señal que está viajando desde aquí, hasta aquí hacia arriba, así extiende la señal. Entonces las fluctuaciones son como de subida a bajada, son desde el pico a pico, desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Esas son la distribución, ¿ok? Entonces, hay una ecuación también o una función que es llamada el efecto fading. El efecto fading mayormente lo observamos en los laboratorios. El efecto fading está asociado con el ruido blanco. Mayormente vemos, ¿no? Es en las televisiones, ¿no? Es como granizo que se podría decir que se produce. Ese es el efecto que es el efecto ruido. Eso es con el margen de cobertura que estamos hallando. Entonces, la distribución de Rayleigh-Hill había sido el margen de la probabilidad es igual a la R de la distribución de Rayleigh-Hill es igual a 10 por el logaritmo, paréntesis de negativo de 1,43 por el logaritmo natural de la probabilidad 1. ¿Ya? El logaritmo. ¿Por qué utilizamos logaritmo? Logaritmo es para calcular, ¿no es? Mayormente el logaritmo es la estimación que vemos desde aquí. A ver, esta es la gráfica. Entonces vamos a decir aquí, esto es X y esto es Y. Entonces, logaritmo natural. El logaritmo natural es la subida que está yendo desde aquí hasta el infinito va a subir. ¿Ok? Mayormente en sí, en otras palabras, es la función de la pendiente, ¿no es? Entonces, la función de la pendiente, ¿cuál es? Esto es igual a X, es igual a Y al cuadrado. ¿No es? Es. Ahora también hay otra ecuación, que es la siguiente ecuación, que es igual M es igual a, esto es por, mayormente se ve sobre A y sobre B. ¿Ok? Es entonces la función de la pendiente. Ya, por eso se dice logaritmo, por eso se aplica, por lo consiguiente. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, reemplazamos los datos. Decimos, por lo consiguiente, el margen de cobertura de la probabilidad 1 de la distribución de Rayleigh-Hill 1 es igual a ¿cuánto? A 10 por el logaritmo, paréntesis, menos
1.44 por el logaritmo natural de la probabilidad que hemos hallado, que es de 0.55. Ya, entonces haciendo en la calculadora, ¿cuánto nos sale? La distribución de Rayleigh-Hill había sido negativo de 0.64.15. Entonces, esto es lo que no es en la gráfica. Tenemos que hallar esos, mayormente lo que hemos graficado, no es en la campana de Gauss. Eso se refiere a la distribución de Rayleigh-Hill. Ok, ahora sí. Vamos a ir con el siguiente ejercicio. El inciso B. Calidad de cobertura del 0.98% en un suburbano para un suburbano. Ok. Vamos por lo siguiente. K. La K. En este estimado parámetro vamos a tomar 2.5. Y la frecuencia 1800. Aquí ya no vamos a tomar probabilidad 1, vamos a tomar la probabilidad 2 de la gráfica, ¿no ves que hemos hallado? Entonces, vamos a hacer una gráfica aquí. A ver, vamos a hacer aquí. Digamos que esto es nuestra campana de Gauss. Esto vamos a poner desde el medio, X. Esto vamos a hallar probabilidad 1 y la probabilidad 2. De la probabilidad 1 ya hemos hallado, que era de cuánto, de 0.55, ¿no es? Ahora en aquí, ¿cuánto nos está pidiendo la probabilidad? Es de 0.98 nos está pidiendo. 98. ¿Ok? Entonces, la gráfica casi mayormente está por aquí. Por aquí está. Esto tenemos que hallar. Esto. Esto tenemos que hallar. Esto tenemos que hallar. El margen de cobertura de lo que va a ir, ¿no es? De lo que va a viajar la frecuencia. Eso tenemos que hallar. Y hacemos por lo consiguiente. Entonces decimos por lo consiguiente que esto es igual a, vamos a decir lo siguiente. Entonces decimos que la probabilidad es igual desde cuánto está yendo. Desde 0,55 mayor igual a cuánto, a 0.98. Esa es la probabilidad. Entonces tenemos que hallar en la gráfica, esto tenemos que hallar, este margen de cobertura. Ok, entonces vamos por lo siguiente. Entonces decimos OS2. En aquí vamos a hallar. ¿Por qué 2? Porque estamos hallando de la probabilidad 2. Es igual a la constante K1 más 1.6 por el logaritmo sobre la frecuencia. Entonces decimos OCL1 es igual a ¿cuánto? 2.5 viene de aquí, de esta ecuación, o de este parámetro. De este parámetro. ¿Más cuánto? Más 1.6 logaritmo de 1800. Calculamos y nos sale ¿cuánto? 7.3084 había sido el OLC1. Ya, ahora sí. La función probabilística había sido X probabilidad de 1 es igual a la raíz del logaritmo natural es igual a paréntesis de 1 quebrado 1 por la probabilidad 2 elevado al cuadrado. Como en el anterior ejercicio, hacemos lo siguiente. Entonces decimos que la probabilidad 2 había sido raíz cuadrada del logaritmo paréntesis 1 quebrado de 1 menos 0.88 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto nos sale? Nos sale que había sido la probabilidad del 2.85 había sido, que eso había sido del margen de lo que hemos hallado del anterior gráfico. Entonces, ya. Continuamos con nuestro ejercicio sumatorias.
Las sumatorias es lo mismo que hemos hallado en el siguiente ejercicio, solamente que va a variar aquí el 2, nada más. Este 2 va a variar y lo demás va a ser aquí también la probabilidad 2. Y la ecuación tal como está se va a mantener nomás. Entonces hacemos lo siguiente. Decimos, el C sub oro viene de aquí, el X viene, viene de lo siguiente. Ya, el 1 viene de aquí, el 0.8 aquí viene, y esto viene aquí, y esto elevado al cuadrado. Calculamos en la calculadora y nos sale cuánto. Había sido del 4.8689. Ese había sido el parámetro de X de la probabilidad 2. Entonces, por lo consiguiente, aquí también es lo mismo. Solamente está variando el 2, las distancias y las probabilidades. Entonces calculamos. Entonces decimos que la sumatoria de X de la sumatoria, entonces decimos de la probabilidad 2 es igual a ¿cuánto? Dista de 1 por la probabilidad 2 más la distancia de 2 por la probabilidad 2 elevado al cuadrado más de 3 por la probabilidad 2 elevado al cuadrado. Entonces esto viene aquí, esto viene aquí y esto viene aquí, y así sucesivamente. Vamos a ir calculando y por consiguiente viene aquí. Calculamos, entonces había sido la sumatoria de X de la probabilidad 2 había sido 5.5733. Ese es el valor. Ahora, la función distributiva complementaria, ¿cuál había sido? Había sido la ganancia de la probabilidad 2 es igual a X de la probabilidad 2 menos sumatoria de X, sumatoria complementaria de X2. Sí, de X elevado, no, de X2. Quebrado 1 más de la sumatoria de X2. Entonces, la ganancia de la probabilidad 2 es igual a 2.8285 menos ¿cuánto? ¿Cuánto había sido la sumatoria complementaria de X2? 4.88689. Esa había sido. Quebrado de 1 más 5,5773. Entonces decimos que la ganancia de la probabilidad 2 es igual a ¿cuánto? 2,0882. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el margen de la probabilidad 2. El margen de la probabilidad 2 había sido L sub 2 por la ganancia de la probabilidad 2. Aquí solamente vamos a ir reemplazando. ¿Esto cuánto había sido en el anterior ejercicio? Más allá de 7.3084 por 2.0882. 2,0882. ¿Y cuánto había sido? Había sido de 15.2614. Ahora, ya para concluir el ejercicio vamos a hacer la distribución del Rayleigh. Entonces decimos, el margen de cobertura de la probabilidad 2 de la distribución de Rayleigh 2 es igual menos 10 logaritmo paréntesis negativo 1,433 por el logaritmo de la probabilidad 2. Entonces decimos, margen de cobertura de la distribución de Rayleigh es igual a ¿cuánto? Menos 10 por logaritmo paréntesis de 1,443 por el logaritmo de ¿cuánto más allá la probabilidad? ¿De cuánto había sido? Del 0.98. Entonces
decimos que había sido la distribución de Rayleigh-Gill de ¿cuánto? 15,3532 había sido la respuesta. Mayormente aquí, mira, aquí vamos a ver un detalle de esto. Punto láser. A ver. Esto. Mira, casi hay una diferencia de ¿cuánto? 26, 14 dice aquí. Aquí dice 35, 32. Casi hay una diferencia de 10. Casi. Entonces en la gráfica, entonces decimos. Esta es la gráfica. Casi en la gráfica, aquí por decir esta, hemos hallado, es esta partita tenemos que hallar, esta partita, el margen de cobertura. Entonces, por aquí está el valor estimado, casi está por aquí, por los 15,35, 32. Casi por ahí está el valor estimado. Entonces, decimos, conclusiones, para terminar este ejercicio. Este ejercicio nos ayuda para comprender cómo van las comunicaciones inalámbricas, porque dice distribuciones, ¿no es? Entonces, mayormente esto es una aplicación que vemos, ¿no es? Hay el ancho de banda, mayormente ya está llegando a las 5G. Entonces esto se aplica, por eso se dice distribuciones probabilísticas. ¿Ok? Y gracias.